Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde hoy volvemos al siglo XVII y volvemos otra vez a la Guerra de los 30 años, donde nos habíamos quedado en la última vez, con ese edicto de restitución y la irrupción de Suecia. Para los que habéis perdido el anterior capítulo, el anterior programa, os recomiendo también verlo porque es tremendamente interesante. Se habla de esta guerra desde la perspectiva de la monarquía hispánica y sobre todo también pues bueno, ponemos en duda ciertos mitos o ciertas formas como esta guerra se enseñó para proponer esta nueva visión de este conflicto bélico que, bueno, que intervino, que afectó a toda Europa. Y para ello tenemos al mismo invitado que la anterior vez y es un auténtico honor tenerlo otra vez aquí con nosotros y no es otro que Fernando Negredo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Y nada, nosotros también. Y la prueba es, como te decía fuera de cámara, que bueno, el anterior programa está siendo todo un éxito. Parece que ha gustado mucho a la gente la perspectiva que tú nos propones y que es tremendamente interesante y yo creo que para muchos también toda una sorpresa. Así que continuaremos con eso. Antes, para los que no conozcan a Fernando, doctor en Historia Moderna, premio extraordinario de doctorado, máster en Historia Contemporánea, catedrático de Geografía e Historia del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, donde es funcionario desde 1992, profesor asociado en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Carlos III y en la Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Tiene múltiples publicaciones, como ya sabéis, y una de ellas es la que nos trae aquí, que es La Guerra de los 30 años desde la perspectiva de la monarquía hispánica. Entonces, Fernando, la última vez nos quedamos en ese dicto de restitución, ese momento que tú comentabas, ¿no? Que Olivares dijo, al emperador, aquí va a empezar una guerra de religión, y efectivamente prácticamente es lo que ocurrió. Entonces, vamos con esa irrupción sueca. ¿Por qué Suecia decide intervenir? Y sobre todo, más importante, ¿quién es también Gustavo Adolfo, que también es un personaje bastante famoso en la historia? Bueno, pues efectivamente nos habíamos quedado en esa reunión que propone el emperador, que a veces se llama dieta, pero no es cierto porque los electores protestantes no acuden a ella. Para que sea una dieta tienen que estar los representantes electorales, además de las ciudades y los príncipes. Entonces es una convención que propone el emperador y al que acuden pues un montón de representantes, tanto alemanes como extranjeros, pero efectivamente no ni el elector de Sajonia ni el de Brandenburgo. Eh, Esta reunión, que se convoca en 1629 para hacerla en el año 30, es un intento de mantener el conflicto todavía en manos alemanas, pero va a chocar con lo que tú muy bien has dicho, que es la llegada de Gustavo Adolfo de Suecia. Gustavo Adolfo de Suecia es el rey, evidentemente, de Suecia, que es un hombre muy dinámico, un hombre tremendamente activo, apasionado de todo lo que tiene que ver con el ejército, con las maniobras militares y, bueno, rodeado de un grupo de asesores, algunos de ellos realmente muy, muy capaces, como Sengstierna y demás, y procede de unos enfrentamientos con Polonia, es decir, la estrategia planteada por Suecia es el control del Báltico. El Báltico consideran que es su mar y por tanto uno de sus enemigos ha sido Polonia. Gustavo Adolfo, como tú muy bien has dicho, es un personaje, realmente es un mito. Y Gustavo Adolfo es un mito porque cumple con los condicionantes para serlo, para la historiografía del siglo XIX, que como decíamos el otro día, es la gran creadora de esos que llamamos los constructos historiográficos, ¿no? Esas idealizaciones a partir de las cuales luego desarrollamos el conocimiento histórico. Claro, Gustavo Adolfo no es francés, no es inglés, no es alemán, es sueco y por tanto puede ser aceptado por cualquiera de las historiografías casi como algo propio. Es protestante y es un símbolo de ese protestantismo luterano, ¿de acuerdo? Y luego va a ser cierto que va a encabezar algunas de las victorias más deslumbrantes de la guerra. Entonces, todo esto ha servido para colocarlo poco más o menos que en un pedestal. Cuando ya bajamos a la realidad de los hechos y en torno a Gustavo Adolfo hay una gran campaña de propaganda que él mismo orquesta y, como digo, con sus asesores. Cuando ya bajamos a la realidad de los hechos, vemos que el personaje es mucho menos encumbrable, ¿no? Pero forma parte de esa tradición. Entonces, es lo que intentaremos explicar un poco hoy.
El objetivo de Gustavo Adolfo es, en primer lugar, pues controlar toda la ribera del Báltico alemán, la zona de la Pomerania y demás, para precisamente fomentar la expansión sueca en el imperio. No es ni mucho menos la idea de controlar el imperio, en absoluto. Es lo que le interesa a la oligarquía sueca que apoya a su rey es el control de esta zona. Como digo, proceden de un enfrentamiento con Polonia, que por cierto es bastante poco conocido y se oculta en la historiografía, ¿no? Porque los polacos, Segismundo III derrota a Gustavo Adolfo en una batalla no, la batalla de Trzciana. Bueno, que me perdonen si hay polacos escuchándome porque no sé cómo se pronuncia, ¿no? La transcripción que hacemos al castellano es Trziana, entonces Trzciana o algo así, ¿no? Después de esto, auspiciado por Francia y por las Provincias Unidas, el rey de Polonia se presta a firmar una tregua, la tregua de Almar con Gustavo Adolfo. ¿Por qué las Provincias Unidas y Francia auspician esta paz, esta tregua? Porque lo que quieren es que Gustavo Adolfo intervenga en el imperio. Lo que quieren es utilizar a Gustavo Adolfo como elemento que ataque, elemento que desestabilice la dominación que los Habsburgo están teniendo en ese momento en el imperio. Si contextualizamos esto a partir de lo que decíamos el día anterior, en 1629, después de la derrota danesa, el emperador, aconsejado por su confesor Lamormaini y por otro grupo de eclesiásticos, casi todos ellos pertenecientes a la Orden de la Compañía de Jesús, ha implementado una labor de restitución, de reimposición del catolicismo en el imperio. Y esa es una de las cosas que se van a discutir en Ratisbona. Claro, imposición del catolicismo obliga a los protestantes a tomar partido. Y en este contexto tenemos, por un lado, a los católicos militantes, Baviera sería la cabeza, y por otro lado a estos protestantes que sin adoptar posturas belicistas están intentando negociar con el emperador. El representante más claro es Sajonia. Sajonia propone una y otra vez al emperador que se frene el edicto de restitución. En este contexto, cuando se reúnen en Ratisbona, pues se negocia y el emperador claudica realmente porque admite que su hijo, que ya es rey de Hungría y se ha casado con la hermana de Felipe IV, con la infanta, ¿vale? Pues admite que su hijo no sea jurado como rey de romanos, esto es como heredero, ¿vale? Admite destituir a Wallenstein. Wallenstein es el comandante en jefe, ese gran condottiero que comandaba las fuerzas imperiales y que es el que había sido el gran responsable de las victorias imperiales de los últimos años, pues lo destituye. Eso. Y realmente lo único que saca en claro el emperador de eso es que se le deje seguir aplicando el edicto de restitución, pero que lo apliquen las fuerzas de la Liga Católica, gobernadas por Tilly, ¿no? Que están dominadas por Baviera. Y este es al acuerdo que se llega. Y según se firma este acuerdo, llega la noticia del desembarco de Gustavo Adolfo en el norte de Alemania. Gustavo Adolfo, como he dicho antes, hace toda una campaña de propaganda a su alrededor e incluso en el reclutamiento de su ejército. Originalmente el ejército de Gustavo Adolfo es un ejército escandinavo, de hombres fogueados en esta guerra que he citado contra Polonia y tremendamente adoctrinados por el clero luterano. El clero luterano, que como todo credo reformado depende de la autoridad política, no como el católico, el clero luterano ha sido impelido durante meses, quizá años, por Estocolmo a predicar la necesidad de esta guerra. Y de esta forma la ideologización de las tropas luteranas suecas es muy grande. Ellos desembarcan en Alemania con el objetivo que he dicho antes, ¿de acuerdo? Eh, para legitimar este desembarco, a Gustavo Adolfo no le llama nadie en Alemania, es decir, no hay ningún escrito, ningún memorial, ni de Sajonia, ni de Brandenburgo, ni de siquiera el Palatino para que actúe, no. Él actúa a motu propio respondiendo a los intereses imperialistas suecos y al apoyo que tiene, evidentemente, de Francia y las Provincias Unidas, que son sus grandes financiadores, además de bueno, los impuestos que ha conseguido del Báltico tras su tregua con Polonia. Pues, como digo, Gustavo Adolfo lo que hace es una gran campaña de propaganda, ¿no? Una declaración, que es un texto muy curioso de leer, ¿no? Donde él se presenta como el salvador del protestantismo. Él se presenta casi como un hombre elegido por Dios para salvar al credo evangélico de la perseguida Alemania. Tengamos en cuenta que Sajonia realmente
no va a firmar ningún acuerdo con Gustavo Adolfo hasta lo que pase, que voy a contar después. Es decir, eso. Y Brandenburgo tampoco. Brandenburgo y Sajonia firmarán un acuerdo con Gustavo Adolfo cuando no vean otra salida a su posición. Y bueno, y también el elector de Brandenburgo cuando vea los cañones suecos apuntando a su palacio real, ¿no? Bueno, pues eso es así. Entonces, Gustavo Adolfo desembarca, el emperador bueno, tiene las manos libres para implementar el edicto de restitución y las tropas católicas van sometiendo diferentes territorios que pertenecían al clero de Baje, que se habían hecho reformadas desde finales, desde 1556-58, se habían hecho reformadas y les van implementando a sangre y fuego el catolicismo. Quizá el momento más importante, ¿no?, es el asalto de Magdeburgo, ¿no? La ciudad de Magdeburgo es atacada y destrozada, arrasada totalmente por las fuerzas católicas. Es todo un símbolo de la barbarie de esta guerra. Estamos hablando de decenas de miles de muertos, ¿no? Eso. Y claro, el siguiente paso es entrar en Sajonia. Cuando los católicos empiezan a recatolizar zonas de Sajonia, el elector no le queda más remedio que pactar con Gustavo Adolfo. Y entonces, ahora sí, estamos en los años, a principio de la década de los 30, que tener en cuenta que Gustavo Adolfo desembarca, me parece que es en julio del 30, ¿no? Y pues a lo largo de finales del 30, a principios del 31, ya se va formando esta coalición. Ahora ya sí, tenemos una coalición protestante, donde Sajonia y Brandenburgo se suman a Gustavo Adolfo, ¿vale? Enfrentado al mundo católico, pero es aquí donde el mundo católico se ha descompuesto, que es lo que va a facilitar en gran parte los avances de los suecos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo católico? ¿Qué ha pasado en Ratisbona? Bueno, la monarquía hispánica ha sido absolutamente derrotada en el plano diplomático. Eso tendríamos que contextualizarlo con lo que ha pasado en el norte de Italia, la guerra de Mantua, pero bueno, nos llevaría Ujú. un poco de lío, ¿vale? Y la monarquía ha sido totalmente, como digo, derrotada en el plano diplomático porque no ha conseguido ninguna de sus iniciativas, que era que se mantuviera a Wallenstein, que se jurase al rey de Hungría, que a fin de cuentas es el cuñado de Felipe IV, que se pactara con Sajonia. De hecho, la monarquía, esa monarquía que algunos dicen que está supeditada a Roma, que está siempre llena de fanáticos católicos, pues la monarquía del año 31 manda una embajada a Sajonia intentando negociar con el elector y hacer que el protestantismo moderado no caiga en esa órbita radical. Pero claro, mientras la monarquía negocia, el emperador ha dado carta blanca a la Liga Católica para que invada Sajonia, y entonces las embajadas fracasan. Y entonces, claro, la monarquía se retira porque además ha delegado en la diplomacia imperial la negociación de Mantua del norte de Italia, que es una paz que se firma absolutamente en contra de los intereses. Para que nos hagamos una idea, el confesor de Felipe IV, ¿no?, el padre Sotomayor, dominico, porque este es otro dato muy importante. Todos los grandes príncipes católicos tienen confesores jesuitas, ¿no? El emperador, Baviera, tal, menos el rey de España, que tiene un confesor dominico y no es cuestión baladí, ¿no? Esas cosas. Pues bien, el confesor de Felipe IV, que es miembro del Consejo de Estado, cuando le llega la noticia de esta paz que ha afectado a Mantua, que se firma en Ratisbona, tiene un comentario algo así que dice como son las peores paces que hay, ni que se hubieran firmado en Constantinopla, ¿no? En el capital del Imperio Otomano. Entonces, claro, esto crea una absoluta pérdida de confianza en la diplomacia española, que automáticamente repercute en cómo se reorganizan los bandos en el imperio. Muchos de los dirigentes católicos consideran que a la altura de 1630 la monarquía no tiene capacidad operativa para intervenir en el imperio y empiezan a desligarse de la Casa de Habsburgo. Esto lo potencia Francia. Francia está, como siempre, instigando la debilidad de la Casa de Habsburgo, ha mandado a agentes muy capaces, ¿no?, al padre José, a Merlat, a esa gente, a Ratisbona, y han negociado una paz y, sobre todo, han empezado a entablar conversaciones con Baviera. La idea es quitar a Baviera de la órbita imperial, quitar a Baviera y crear pues una potencia independiente en el imperio de los Habsburgo. Y bueno, pues a Baviera se le gana con una serie de cantos de sirena. Hay que tener en cuenta, claro, Baviera ha conseguido el electorado imperial, el que le ha quitado a Federico, el que se ha creado en lugar del de Federico V, ¿vale? Si se mantiene el electorado de Baviera y además consigue
ocupar el Palatinado, podría tener 2 votos y podría convertir al Elector de Baviera en el próximo emperador, teniendo en cuenta que no se ha jurado a su hijo. Entonces, todos estos movimientos diplomáticos están ahí. En un principio no se cree nadie que Francia haya hecho eso y con Baviera, y mucho menos que Roma lo vaya a aceptar, pero los agentes secretos del marqués de Aitona, que ha sido embajador en Alemania, en Viena exactamente, y que ahora se ha mandado a los Países Bajos, que fue una de las personas más capaces que hay en ese momento dentro de la monarquía hispánica, pues sus agentes secretos eh, consiguen la documentación del nuncio de París, y aparte de esa documentación se ve que es Urbano VIII, a través del confesor jesuita del elector de Baviera, quien ha potenciado este acuerdo, que efectivamente culminará, ¿no? Es el acuerdo de Fontainebleau, que es un pacto entre Francia y Baviera. Entonces, en este pacto, Francia supone que va a apoyar a Baviera. Y esta es la realidad del imperio, es decir, los ejércitos de la Liga Católica amenazando a los protestantes, Gustavo Adolfo en el norte del imperio, el emperador ha destituido a Wallenstein, no se ha jurado a su hijo, y lo único que tiene es edicto de restitución, los españoles absolutamente descolocados y fuera de juego porque consideran que el imperio les ha traicionado y que el propio Papa también está en contra suya. Y en este momento es cuando Gustavo Adolfo empieza su campaña, ¿no?, de avance en el imperio. Se le ha permitido unos meses cruciales porque no se le ha atacado. También es cierto que no se le consideraba realmente un peligro, ¿no? Bueno, un sueco que viene con un ejército no es un peligro, pero se le ha dejado un tiempo precioso porque ha conseguido reclutar muchas unidades ya alemanas, ¿vale? El ejército de Gustavo Adolfo se va a componer de un núcleo central de escandinavos y después el reclutamiento de gente de lo más variopinto. Por ejemplo, también se le permite con mucha libertad reclutar gente en Escocia, y de hecho los regimientos escoceses del ejército sueco van a ser muy, muy importantes y muy famosos, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, comienza la operación militar de Gustavo Adolfo, empieza a avanzar hacia el sur. Y el único ejército que se le puede oponer en ese momento es el de la Liga Católica, el que hemos dicho antes, que estaba machacando a los sajones, y que lo comanda Tilly. Y entonces ahí se va a producir la primera gran batalla, que es la batalla de Breitenfeld, ¿no? Si nosotros manejamos cualquiera de estos libros de divulgación que hay sobre grandes batallas de la historia o las batallas más importantes, tal, generalmente todos esos libros traen alguna de las batallas de Gustavo Adolfo. Breitenfeld, que es la más importante, en 1630 y 31, y que es una victoria absoluta sobre las tropas de la Liga Católica, ¿vale? En ningún caso sobre las tropas de la monarquía hispánica. ¿Vale? Es un triunfo sobre las tropas de la Liga Católica, donde es cierto que hay una minoría, pero muy pequeñita, de tropas españolas, apenas nadie, ¿vale? Sino que son tropas alemanas en su mayoría. Pues bien, esta es una gran batalla que se plantea siempre. ¿Por qué? Porque se pone a Gustavo Adolfo como un gran referente de lo que se ha llamado la revolución militar. La revolución militar es un invento que hacen historiadores ingleses, bueno, nórdicos en general, alemanes, ¿no?, holandeses, diciendo que la forma de hacer la guerra cambió en el siglo XVII gracias a las aportaciones de grandes generales holandeses, ¿no?, Nassau básicamente, y de Gustavo Adolfo, y que los católicos eran poco menos que unos inútiles y que fueron derrotados por estos grandes avances hechos por los sapientísimos generales protestantes, ¿no? Bueno, esto forma parte de la propaganda en sí. De hecho, cuando se habla de que Gustavo Adolfo mejora, que es innegable que el ejército sueco es un ejército muy operativo y que es un ejército efectivo en el combate, nadie duda de esto, ¿no? Pero las grandes aportaciones que dicen, no, es que la proporción entre oficiales y soldados era mucho, mucho menor que lo que reglamentaba, por ejemplo, los tercios españoles, los reglamentos de los tercios, y esto hacía que fueran unidades más operativas y más dinámicas en el campo de batalla. Se distribuyó más bocas de fuego por cada grupo de infantería y, por tanto, tenía una cadencia de tiro mayor y eran capaces de mantener una dinámica de fuego mucho más rápida que los atrasados piqueros clásicos de los tercios, ¿vale? Y la tercera es que tenían más artillería, muchas de ellas ligera, con cargas más rápidas y demás. De esas tres cosas, lo único realmente novedoso de Gustavo Adolfo es lo de la artillería, que tiene que ver con la tecnología sueca y sobre todo con sus minas de cobre.
que les permite hacer más cañones y es cierto que tienen más bocas de fuego. Los otros dos son elementos que ya se ha puesto en marcha en el ejército de Flandes, si me apuras, desde casi finales del 16 y desde luego las campañas de Spínola de principios del 17 ya las tienen. Vale, pero es cierto que son innovaciones que en la guerra flamenca entre holandeses y españoles están, pero que las unidades alemanas de la Liga Católica pues no tienen. Y entonces, bueno, pues Gustavo Adolfo avanza. La derrota de Breitenfeld es inapelable para los católicos y, por tanto, esto crea un absoluto vacío en el imperio. Nos encontramos que en 1631 el emperador no tiene ningún ejército que le pueda defender en ese momento. Y Baviera tampoco. Claro, es una situación que nadie se esperaba. Vale, Baviera confía en la protección francesa. Dice, bueno, como está Francia, pues Gustavo Adolfo no me va a atacar. Pero claro, fiarse de Richelieu es como poner un escorpión en tu cama. Entonces, claro, ¿qué dice Richelieu? No, que el pacto protegía a Baviera en el caso de que fuese agredida, pero ha sido Baviera la que ha atacado y entonces Francia se lava las manos. Eso. Francia lo que hace es aprovechar este vacío para ocupar ciertos territorios en el valle del Rin que nunca habían sido franceses, pero que van a pasar a propiedad francesa, algunos hasta nuestros días, del cual yo les voy a destacar uno porque es muy importante, que es el electorado de Tréveris. El elector de Tréveris decide cambiar su fidelidad hacia los Habsburgo por la fidelidad hacia los Borbones. Echa a la guarnición hispano-imperial que estaba en el electorado y acepta tropas francesas. Entonces, a partir de este momento, Tréveris es un protectorado militar francés. Tréveris no es la ciudad solo, es el electorado, es decir, la comarca, es la región, y desde Tréveris se puede pasar facilísimamente a los Países Bajos españoles. Es decir, es como una especie de puñal amenazante hacia las posesiones hispanas en esta zona, ¿vale? Y eso ha quedado bajo la órbita francesa. Gustavo Adolfo invade Baviera, lleva a su lado a Federico V y pasean por Múnich, ¿vale? Se vengan del saqueo de Heidelberg que había hecho Maximiliano y, claro, se han convertido en los auténticos campeones del protestantismo. Allá donde pasan ellos, se vuelve a reimplantar el protestantismo. Es cierto que no se expulsa a los católicos, pero sí a la jerarquía eclesiástica. Y entonces, claro, en el año 31 el catolicismo en el imperio está realmente arrasado. Realmente arrasado. No queda nada que defender. Y el emperador, como ha disuelto el ejército de Wallenstein, tampoco. Entonces, ¿qué le queda al emperador en ese momento? Recurrir a la monarquía hispánica. Y entonces, a partir de ese año, los equilibrios de poder en la corte vienesa vuelven a cambiar. El confesor pasa a un segundo plano. Eggenberg, que es el ministro más prohispano que hay, se convierte de nuevo en la cabeza visible de esta facción y se negocia a toda velocidad, dentro de lo que es toda velocidad en las relaciones hispano-imperiales del siglo XVII, se negocia un acuerdo que permita intentar salvar el catolicismo y sobre todo a la Casa de Habsburgo. Y a la vez el emperador tiene que recurrir a la única persona que le puede sacar de ese atolladero, que es Wallenstein. Wallenstein está en sus posesiones bohemias allí. Hay que tener en cuenta que es que el reflujo ha sido tan brutal que se ha perdido hasta Praga. Praga ha sido ocupada por Sajonia y junto con los sajones vienen aquellos príncipes que se habían sublevado en el año 18, Tur y compañía, ¿no? Y entonces vuelven a intentar restablecer la situación en Bohemia anterior a las medidas de Montaña Blanca y demás. Es que el descalabro es brutal, por eso es tan impactante lo de Gustavo Adolfo, porque el descalabro es brutal. Pero y aquí es donde tenemos que poner el acento. Es cierto que Gustavo Adolfo ha ganado una batalla, pero no va a saber sacar el rendimiento de esta victoria. Es decir, él pasa el resto del año 31 reorganizando a sus fuerzas, ha ocupado Baviera y demás, pero el siguiente paso que todo el mundo piensa que va a dar y que le piden es la conquista de Viena. Y si derrotamos a los imperiales, pues ya está acabada la guerra. Entonces ahí, bueno, pues se cuentan muchas historias de que si Gustavo Adolfo podía tener el título imperial, si va a hacer de todo lo que es el imperio una provincia sueca. Hay muchísimos testimonios al respecto y a veces contradictorios. Pero el caso es que Gustavo Adolfo se mantiene inactivo durante un tiempo precioso
que permite, por un lado, a la monarquía empezar a recomponer su capacidad de actuación en el imperio, siempre vía Milán, hay que reorganizar a Milán, y entonces se manda a Milán a uno de los hombres más capaces que hay en ese momento. Aitona está en Bruselas intentando reorganizar aquello. La infanta, que es una mujer muy capaz, es la dirigente política, pero hay que tener en cuenta que la infanta es hija de Felipe II. ¿Vale? Es tía de Felipe IV, es una mujer ya de cierta, bueno, de bastante edad y sobre todo que no es una estratega militar. Entonces, Aitona está allí para dirigir aquello, Spínola también está allí para intentar organizar lo que pasa en Flandes, aunque Spínola ha venido a España después, bueno, una serie de conflictos que ha habido y luego ha muerto en Italia y se manda a Italia, se manda al duque de Feria. El duque de Feria es otro de las grandes cabezas que hay dentro de la monarquía. Y la orden del duque de Feria es aprovechar el año 32 para reorganizar en Milán, crear una base militar de la que salga un ejército hacia Alemania. Ya veremos lo que va a hacer en Alemania, pero lo que hay que hacer es una base militar para crear un ejército que permita intervenir en el Valle del Rin o donde sea. Y a su vez, Wallenstein ha firmado un acuerdo con el emperador. El emperador le concede a Wallenstein prácticamente carta blanca y Wallenstein en muy poco tiempo levanta un ejército. Que eso también es un elemento a tener en cuenta, porque eso de la revolución militar siempre hablan de es que la capacidad que tenía Gustavo Adolfo para reclutar tropas. Es cierto, es cierto, pero porque tenía dinero. Entonces, Wallenstein consigue financiación y también recluta tropas. Y sobre todo, Wallenstein recluta tropas por su propio carisma personal. Es decir, hay empresarios de la guerra más pequeños que él, capitanes, mercenarios, que se apuntan al bando de Wallenstein porque saben que detrás de Wallenstein hay saqueo, hay pillaje y hay riqueza. Y entonces Wallenstein consigue poner un ejército en pie de guerra. Gustavo Adolfo mientras recluta el suyo. Hay que tener en cuenta que entre la financiación de Gustavo Adolfo no hay que olvidar lo que es el Tratado de Bargualde. El Tratado de Bargualde es un tratado que firma Francia con Suecia, por lo cual Francia se compromete a subvencionar al ejército sueco, ¿vale? A cambio de que opere militarmente en el imperio. Entonces, claro, hay una vinculación clara. Por eso suena un poco a chiste cuando se dice, no, Francia no estaba interesada, Francia no tenía apetencias. Francia está financiando, por un lado, a los suecos para que hagan la guerra en el imperio y, por otro lado, está financiando a las provincias unidas para que hagan la guerra a la monarquía hispánica. Está pagando todos los años un dineral tanto a unos como a otros. Está subvencionando ejércitos contra los Habsburgo. Y bueno, pues Gustavo Adolfo emplea muy bien el dinero, los holandeses también. Vale. Y entonces Gustavo Adolfo, como digo, en contra del pronóstico, no se moviliza hacia, hacia Viena, sino que inicia el sitio a Nuremberg. Nuremberg es una ciudad importante, pero esto permite a Wallenstein ocupar posiciones bloqueando el paso hacia Austria. Entonces hay una campaña durante el año 32 que es, no voy a decir inactiva, pero es fija, es decir, no hay grandes batallas en la primera parte de la campaña, los suecos no consiguen el objetivo, Wallenstein se fortifica en una zona que se llama Altebeste y ahí frena las ofensivas suecas y después de la esperanzadora campaña del 31, la del 32, pues Gustavo Adolfo realmente no sabe sacar un provecho claro de esto. De hecho, cuando ya está avanzada la campaña, se da cuenta que está muy al sur, que sus líneas de abastecimiento desde la costa báltica son muy largas y comienza un repliegue hacia el norte. Bien hecho, o sea, no es una desbandada ni mucho menos, es una retirada muy pensada, muy programada, donde sus unidades se van retirando, pero bueno, Wallenstein reconstruye a su ejército y sale en persecución. Vale. El tiempo pasa y cuando ya estamos a finales del otoño del 32, pues Wallenstein piensa que los suecos se van a retirar sin más y dispone a sus tropas para que pasen el invierno, bueno, pues en un amplio espacio distribuidas porque tienen que vivir y donde llegan, pues acaban con todos, o como una plaga de la angosta. Y aquí Gustavo Adolfo demuestra su capacidad militar, porque en cuanto que se percata de cómo ha desplegado Wallenstein a sus tropas, cómo las ha desperdigado realmente, pues se lanza al ataque, pensando que si derrota a ese ejército, que llevaba razón, que es por lo que Wallenstein en toda la campaña desde marzo en adelante no ha presentado batalla, sino que se ha mantenido a la defensiva, porque Wallenstein es muy consciente que si pierde una batalla la guerra está perdida, no queda nadie entre él y Viena.
Entonces, Ujú. lo que le propone a Gustavo Adolfo es una campaña de desgaste. Y Gustavo Adolfo acepta ese envite, pero la campaña de desgaste beneficia a los imperiales que se van poco a poco reconstruyendo. Entonces, cuando a finales del 32 Gustavo Adolfo ve que Wallenstein ha desperdigado sus unidades, pues concentra su ejército y se lanza rápidamente, ¿no? La famosa batalla de Lutzen. Entonces, bueno, en la batalla de Lutzen se da un hecho que es un principio básico que no debe hacer nunca ningún general, que es dejarse matar en el campo de batalla. Entonces, claro, a Gustavo Adolfo se le compara con Julio César, con Alejandro, con Aníbal, pero ni Julio César, ni Alejandro, ni Aníbal murieron en el campo de batalla. Fueron mucho más listos que esos. Y Gustavo Adolfo sí, vale. Luego existe toda una mítica en torno a Gustavo Adolfo que muere en manos de su amante, ¿no? Tal, que tiene que ver también con la miopía, según parece, del rey, ¿no? El rey equivocó unas tropas croatas que pertenecían a los imperiales por el uniforme, las equivoca con tropas propias y se acerca y cuando ya está muy, muy cerca no le da tiempo a retirarse y lo mata, ¿vale? A ver, Lutzen, desde el punto de vista táctico, es una victoria sueca, porque se quedan con el campo de batalla, pero claro, entre que las pérdidas han sido altísimas y ha muerto su general en jefe, que es su rey, pues es una victoria pírrica. Y entonces, claro, en el 32 la balanza vuelve a estar en una situación equilibrada. Los suecos han perdido una parte de lo que han conquistado, y han perdido a su general. ¿Qué va a pasar el año próximo? Wallenstein mantiene su prestigio intacto, ha sido el salvador del imperio y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver cómo se historia. Esta es la desaparición de Gustavo Adolfo, ¿vale? Entonces, Ujú. es un personaje encumbrado, absolutamente, porque como ya hemos visto Sí, sí, sí. aquí, sí, realmente sus victorias se reducen a una batalla, que es la batalla de Breitenfeld, y batalla que está Ujú. en el alero durante mucho tiempo, ¿vale? Ujú. Claro, se benefició de la oportunidad en ese momento, de esa debilidad católica, y prácticamente llegó hasta la cocina, por decirlo de un modo muy coloquial. O sea, no llegó a Viena porque no quiso o por, a saber por qué, pero pudo haber llegado a Viena y haber terminado la guerra. Mm. De hecho, hay toda una discusión historiográfica sobre por qué toma esas decisiones Gustavo Adolfo, ¿no? Incluso pues se llega a hablar de signos astrológicos. Toda esta gente era muy aficionada a la astrología. Bueno, Wallenstein el que más. Wallenstein tenía un astrónomo propio, bueno, el propio Kepler es astrónomo imperial, ¿vale? Entonces, Ujú. la influencia de los astros en el devenir de las conductas humanas está al orden del día en esta época. Y bueno, hay historias para todos los gustos. Yo soy de los que pienso es que Gustavo Adolfo no supo leer bien. A ver, hay una cosa que es que Gustavo Adolfo no conocía el imperio. Es decir, no pensemos que tenía unos atlas extendidos sobre su mesa en Estocolmo y dijo, voy a atacar por aquí. No, no. En Suecia, tanto él como sus colaboradores conocían la costa pomerania, ¿no? Peenemünde, Mecklemburgo y tal, y poco más. Pero claro, es que llegan, como tú Ujú. dices, a la cocina, llegan hasta Baviera, que es el sur de Alemania, allí, ¿no? Entonces, claro, no tienen una idea clara. Tienen que ser sus asesores alemanes los que más o menos le vayan explicando qué hay y qué no hay, y ahí Wallenstein juega muy bien sus cartas. Pero claro, Wallenstein lo que hace es amenazar a Sajonia. Él sabe que la pieza más débil es Sajonia. Entonces lanza sus tropas a Bohemia. Entre otras cosas, por ejemplo, el comandante en jefe de las tropas sajonas ha sido oficial de Wallenstein. Los mercenarios Ujú. que están en el bando sajón han servido antes a las órdenes de Wallenstein. Entonces hay un contacto continuo entre ellos. De hecho, muchas de estas guarniciones se retiran sin combatir y Wallenstein reconquista Praga, ¿vale? Entonces, claro, ante esta amenaza es lo que hace que los suecos digan, bueno, pues presionando desde Nuremberg, vamos a hacer que las tropas imperiales abandonen Bohemia y vengan hacia acá. Y efectivamente, pero es lo que quería hacer. Vale, este dice, vale, yo fijo a los suecos aquí y espero y me voy Ujú. recomponiendo. Y esa es la idea. Pero claro, como no acaba la guerra, en el año 33 tiene que plantearse campañas nuevas. Ujú. Claro, y acá me surgen, claro, dos preguntas más. Bueno, un comentario y una pregunta, ¿no? Uh -huh. El comentario es, claro, como ya hemos comentado, ¿no? En el anterior programa, esto que dijo Iber, ¿no? Que el edicto de restitución radicalizó esa irrupción sueca aún más a esos protestantes, digamos, moderados, y se formaron estas dos ligas, católica y protestante. Pero al mismo tiempo, Francia está
poniendo sobre la mesa un conflicto es Borbón contra la hegemonía de los Habsburgo. O sea, están esos dos conflictos realmente latentes en esta guerra. Sí, y es que, claro, eh, fíjate para que veas hasta dónde puede ser curioso o podemos llegar a no entenderlo. España está presionando continuamente a Urbano VIII, cuando en las campañas de Gustavo Adolfo, para que diga que es una guerra de religión. Vale, eso tiene que decir que es una guerra de religión. España que antes se había negado a aceptarla como tal. ¿Por qué ahora quiere decirlo así? Porque esto obligaría a Francia, como católica, a obedecer al Papa y si no, ya se significaría claramente, ¿no? ¿Y cómo Uh -huh. responde Urbano VIII? Pues hay un texto que yo recojo en mi libro, que es de un historiador alemán, ¿no? Que además él es protestante, eso, en que Urbano VIII viene a decir que Gustavo Adolfo no es ninguna amenaza para el catolicismo, que el catolicismo lo están oprimiendo en Alemania, España y el imperio, o sea, España y los Habsburgo en general. Entonces, claro, cuando Albano Tablo dice esto, pues descoloca absolutamente. Por eso, en el año 32, entre todos estos flecos que hay de la guerra de los 30 años, un cardenal español, que el cardenal Borja, que está actuando de embajador allí, pero además es cardenal, pues hace una protesta formal en el consistorio ante Urbano VIII. ¿Vale? Protesta acusando a Urbano VIII, pues poco menos de traicionar a la monarquía y demás. Y pues el cardenal Nepote, es decir, la mano derecha el Papa, le acoge del faldón y le quiere sentar. Claro, es un escándalo porque ha puesto la mano encima de un embajador. Entonces, es un conflicto diplomático de primerísimo orden que Urbano VIII lo lleva fatal, porque a fin de cuentas es una convención de cardenales y Borja está hablando como si fuera, bueno, como lo que es el embajador, ¿no? Entonces, para que veamos que las tensiones son grandísimas y que no es sencillo hablar de un bando tal y bando católico, bando protestante, buenos contra malos, Claro. no, no. La fluidez entre unos y otros es grandísimo. En el ejército de Wallenstein, en el que se enfrenta en Lutzen, que matan a Gustavo Adolfo, hay tropas católicas, protestantes y vamos, y no hay ortodoxos, que incluso puede que haya alguno que venga de la Grecia. O sea, es que hay una mezcla absoluta, porque hay tropas croatas, hay tropas bohemias, hay tropas de donde sean. ¿Vale? Entonces, Claro. esa idea de mundo, bloque católico y bloque protestante es una creación, primero, de la propaganda del momento y después aceptada por la historiografía, pero se equivoca retórica con realidad. Y la documentación, cuando uno va a los archivos, es muy tozuda en decir que, mire usted, aquí eso de la retórica, de luchamos por la fe católica o la protestante, queda bien para los discursos, pero cuando hay que negociar y hay que ir a la guerra, actúan otros condicionantes. Claro, 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 claro. Y ahora sí, la pregunta es, claro, durante ese tiempo, tanto en ese gran avance de los suecos y también en esa retirada y tras la muerte de Gustavo Adolfo, ¿no hubo un momento de sentar a negociarse nuevamente para conseguir la paz? ¿No hubo negociaciones para esa paz? No, en ese momento no. Se va a empezar luego. Vale, claro, Ujú. cuando un bando obtiene una victoria tan grande, a ver, miento, porque vamos a hacerlo por partes, ¿no? Claro, Sí, sí. cuando Gustavo Adolfo obtiene su victoria relumbrante en Breitenfeld, el bando protestante ni sueña oír hablar de la paz. Vamos a aprovechar la victoria como es. Y entonces, claro, en ese momento, pues nadie habla de paz. El primer planteamiento que se hace de paz es cuando Gustavo Adolfo fracasa ante Nuremberg, ¿vale? En Altebeste. Cuando fracasa ahí, Gustavo Adolfo lanza su primera propuesta de paz en ese momento, que entonces no es aceptada por los católicos, porque se interpreta como una debilidad de Gustavo Adolfo, que en el fondo lo es. Es decir, este señor que cuando estaba en la cresta de la ola ha pasado como un auténtico torbellino, ahora nos plantea la paz, ¿no? Intentando atraer a su bando a los católicos en contra de los Habsburgo. Y entonces los electores católicos, Treveris, bueno, sobre todo Colonia y Maguncia, no lo escuchan, ¿no? Y entonces ahí ya, esa es la única, eso. Cuando los católicos empiezan la reconquista, pues ya no son ellos los que quieren oír de la paz. Pero no llega a haber unas negociaciones formales como tal, ¿no? En ese momento no, hay que esperar Ujú. a los acontecimientos del año 35, ahí ya sí. Sí, pero antes de ahí, claro, es que tenemos que, claro, estamos hablando de monarquía hispánica, hay que hablar de la batalla de Nordlingen, o sea, no podemos dejarla por ahí. Sí, Eh, ¿Fue realmente importante esta batalla? ¿No lo fue? ¿Cuál fue el peso realmente de esta, el peso la de batalla de Nordlingen en la Nordlingen guerra?
La batalla de Nördlingen es fundamental, ¿vale? Ninguneada muchas veces, por esto que decimos, es muy curioso que en estos libros de grandes batallas Nördlingen no aparezca, pero bueno, tiene su lógica, que si aparece Nördlingen se le cae todo el tinglado de la revolución militar. Vale, entonces, claro, Claro, tienen que quitar. Ahora, la situación es, en el año 33, los protestantes se organizan en una cosa que se llama la Liga de Heilbronn, ¿no? Financiada por París, para enfrentarse a los católicos. Y los católicos, a su vez, pues plantean la guerra para reconquistar las zonas de Alemania. Entonces ahí el cardenal, perdón, el duque de Feria sale a hacer su campaña, libera toda Alsacia, eh, consigue levantar el sitio a las diferentes ciudades que son vados sobre el Rin, lo que deja es libre el camino para ir desde Milán a Bruselas otra vez, ¿vale? Los bávaros consiguen defenderse de los ataques protestantes. Es un año, por decirlo de alguna forma, que no presenta grandísimas batallas, ¿vale? Sino que lo que hace es una reestructuración para que en el año 34 surja la gran campaña, que es la de Catalán Infante. Es decir, España ha tardado un año en poner en marcha el ejército de Feria y después ya la campaña del 34, que es la campaña del Cardenal Infante. El Cardenal Infante, como todo el mundo sabe, es el hermano pequeño de Felipe IV, es arzobispo de Toledo y cardenal, ¿vale? Pero no, bueno, no es un hombre de gustos eclesiásticos y se le manda a la cabeza de una expedición cuyo objetivo realmente es limpiar de enemigos todo lo que sería el Valle del Rin, para lo que ha hecho Feria la campaña anterior, pues afirmarlo. Entonces es liberar aquello, pero para ello tiene que entrar en el imperio. Los protestantes están atacando las posesiones tanto imperiales como bávaras en el imperio, y entonces este ejército del cardenal Infante, cuando entra, se va a juntar con tropas católicas allí, formando una fuerza militar superior. A todo esto ha ocurrido algo que forma parte también de la mitología y de la leyenda, que es el asesinato de Wallenstein. ¿Vale? El asesinato de ujú, Wallenstein. Wallenstein, el comandante en jefe, al que se acusa de traicionar a la Casa de Habsburgo, al que se acusa de no tener claro qué está haciendo y tal. El caso es que se forma. Wallenstein es un sujeto demasiado peligroso. Wallenstein es un sujeto demasiado poderoso. Vale, ya es ujú. incontrolable. Es una especie de monstruo de Frankenstein que ha creado el emperador. Y además Wallenstein pues tiene todo apunta a unas apetencias personales. No está claro porque su correspondencia luego ha sido adulterada y no sabemos, pero el caso es que se lo cargan. Vale, hay una conjura de oficiales pagada por Viena y a la que no parece ajena la posición del conde de Oñate, ¿vale? Y Wallenstein, pues el emperador emite ese famoso decreto de que desaparezca del mundo de los vivos, ¿no? Y es asesinado por sus propios oficiales. Hay una conjura y muere, ¿vale? Entonces ese condottiero desaparece de la escena, justamente antes de la campaña de Nördlingen. La campaña de Nördlingen es la unión del que es entonces comandante en jefe de las fuerzas imperiales, que es el hijo del emperador. Fernando II tiene un hijo que se llama como él, Fernando, va a ser el próximo emperador, Fernando III. Aquí todavía es solamente lo que hemos dicho antes, rey de Hungría, y está casado con la hermana de Felipe IV, que lógicamente es también hermana del cardenal Infante. Entonces, el cardenal Ujú. Infante, don Fernando y Fernando de Hungría, futuro emperador, juntan sus ejércitos para oponerse a las tropas protestantes. Las tropas protestantes están formadas en este momento y en esta zona, sobre todo, por las unidades suecas. Cuando hablamos de unidades suecas es porque van bajo la bandera de Suecia, pero son tanto unidades escandinavas como alemanas, ¿vale? De todo tipo, Ujú, y escocesas muy importantes, y luego las tropas de otro condottiero muy importante, en este caso protestante, que es Sajonia-Weimar, ¿no? Bernardo de Sajonia-Weimar pertenece a una rama colateral de la Casa de Sajonia, y él se ha convertido en un condottiero, se ha convertido en un capitán de fortuna que ha luchado a las órdenes de Gustavo Adolfo y que después ha mantenido sus propias unidades. Y entonces, estos dos grandes colectivos se van a enfrentar en la batalla de Nördlingen. ¿Y por qué es importante la batalla de Nördlingen? Por dos cuestiones, básicamente. Por lo que nos dice de la historia militar y después por sus consecuencias
políticas. Lo que nos dice de la historia militar es que todo ese mito de la revolución militar se cae cuando se llega a la práctica. Porque, Ujú. ¿en qué se basa la batalla de Nördlingen? Bueno, pues todo el movimiento, el despliegue que hay, la clave es que las fuerzas católicas controlan un bosquecillo en lo alto de una colina, ¿no? El alto de la colina y luego el bosquecillo, y las tropas protestantes la asaltan una y otra vez. En los combates que se habían dado el año 32, 31 en el Imperio, ninguna unidad alemana de la Liga Católica había sido capaz de frenar el ataque de los regimientos escoceses o de los regimientos suecos de élite. ¿De acuerdo? Y aquí ocurre algo parecido al principio. Las primeras tropas que ocupan esa colina son regimientos alemanes al servicio de Felipe IV, cuyos oficiales son auténticos devotos de la monarquía. Vale, pero las tropas son regimientos alemanes, bisoños, y muchas de ellos con poca experiencia militar. Y ante la primera carga sueca, pues se deshacen. No así los oficiales. Por ejemplo, el coronel que manda el primer regimiento muere delante de sus tropas intentando que éstas no huyan. Pero las tropas se Ujú. deshacen como habría pasado en las batallas anteriores. Claro, lo que no se esperan las tropas de Horn y de Bernardo Sajonia Weimar es que después hay un tercio napolitano, ¿vale? Es decir, hay un tercio de la monarquía hispánica, que cuando ve que los alemanes se desbandan, ellos lo que hacen es que cierran filas y calan picas. De tal forma que los que vienen no pueden romper la formación. O se dan la vuelta o se buscan la vida, pero por ahí no van a pasar. Y entonces ahí se produce un asalto tras otro, donde las unidades ya son tercios viejos, todos, ¿vale? Algunos italianos, otros españoles, y lo que hace el alto mando español, donde, bueno, está el cardenal Infante, pero hay gente muy versada, como el marqués de Leganés y demás, lo que hacen es que van mandando pequeños contingentes a cubrir las bajas y se van reorganizando sobre el terreno. Que esto invalida esa idea de que los tercios tenían muy pocos oficiales para las tropas que tenían. Eso es totalmente falso. Una cosa es la plantilla, ¿no? Claro, los historiadores que solamente Ujú. se miran el texto impreso, pues el tercio oficialmente tenía que tener esto ya, pero cuando tú vas a los archivos es que entre lo que dice la plantilla y cómo se hacen los tercios es ciencia ficción una cosa de la otra. Y aquí lo que se hace es que estas unidades se van recomponiendo. Y luego hay otra figura importante en el ejército de la monarquía hispánica, que son los reformados. ¿Qué es un reformado? Un soldado que ha podido ocupar una posición de cierto mando, pues a ver, puede llegar incluso al alférez, que en el momento en que su unidad, por la razón que sea, ha sido disuelta, él está reformado. Y entonces, cuando se vuelve a reenganchar, se puede reenganchar en un nivel más bajo, aunque generalmente cobra un poco más, cobra una ventaja, pero él tiene experiencia de mando. Entonces, si sus compañeros pierden a su capitán natural, automáticamente él ocupa esa posición y no es un don nadie, sino que sabe de lo que está hablando. Claro. Luego estas unidades llevan mucho tiempo combatiendo juntas. Son hombres que han compartido miserias, que han compartido y que se conocen perfectamente y que confían en sus oficiales, porque son unidades bregadas en el combate. La experiencia en todas las guerras es un grado, pero en las del siglo XVII, donde lo importante es saber mantener las formaciones y lo importante es ser capaz de responder a las órdenes, pues es fundamental. Y la anécdota que se cuenta siempre de Nördlingen, ¿no? De cómo los soldados de un tercio se agachan todos a la vez para evitar una salva de disparos de los enemigos, ¿no? Obedeciendo las órdenes de su oficial, ¿no? Que según, si hacemos caso a los colegios de época, a Edo, ¿no? Pues le dice, hijos míos, de rodillas. Y entonces todos se agachan, la descarga de los enemigos pasa por encima, se levantan y disparan ellos. Claro, entonces así se mantiene. Entonces, Nördlingen es un monumento a la eficacia de los tercios viejos y de la forma de hacer la guerra, que no es más que la herencia flamenca. Y ante eso, el desastre es absoluto, porque en Nördlingen lo que supone, estamos hablando del año 34, es el desmantelamiento absoluto de la expansión sueca. Es decir, Nördlingen es Breitenfeld al revés. A partir de Nördlingen, el mundo protestante se hunde, absolutamente. El mundo protestante se hunde y además se rompe la cohesión, que es lo que decía antes. La consecuencia política de la batalla de Nördlingen es fundamental,
porque los protestantes desaparecen como actores políticos en el imperio a partir de ese momento y los suecos se repliegan absolutamente. Entonces, claro, ¿quién no puede permitir que pase esto? Francia. Ni Francia. las Provincias Unidas, ni Francia pueden permitir que pase esto, porque después de Nördlingen, lo que ocurre después de Nördlingen es la absoluta hegemonía de los Habsburgo, ya ni siquiera de los católicos, de los Habsburgo. Y claro, esto ni Francia ni las Provincias Unidas lo pueden permitir. ¿Por qué digo que el bando protestante se hunde? Porque a partir de Nördlingen, Sajonia y en menor medida Brandenburgo empiezan a buscar un acuerdo de paz con el imperio y lo van a conseguir. ¿Vale? Primero son los preliminares de Pirna y después la paz de Praga, 1635. ¿Vale? Es decir, es Ujú. a renglón seguido de Nördlingen. ¿Y qué es la paz de Praga? La paz del emperador con los electores protestantes, con todo menos con el palatino, que por cierto ya se ha muerto, ¿eh? Federico V muere a los 15 días de que muera Gustavo Adolfo, muere el electo palatino. Es decir, que los actores de principio de la guerra van desapareciendo. Entonces, en el año 35, el emperador firma la paz con Sajonia y con Brandenburgo. Y además una paz porque los preliminares les concedían más cosas a los evangélicos, ¿no? Pero la paz de Praga es muy beneficiosa para el emperador, pero Sajonia la admite y se retira. No solo se retira de la guerra, o sea, no solo se retira del bando protestante, sino que pasa a engrosar el bando imperial. Desde ese momento, año 35, Sajonia y Brandenburgo pasan a ser bando imperial. Luego ya no podemos hablar de guerra de religión. Aquí también hay una frase muy curiosa, porque claro, ¿quién se opone en redondo a que se pueda firmar esta paz? El confesor imperial, que está obedeciendo órdenes de Roma, ¿vale? Y que a su vez están conectados con Francia. Y entonces uno de los teólogos españoles, pero claro, el emperador tiene dudas de firmar una paz con los protestantes y reúne una junta de teólogos, y uno de los teólogos que hay ahí, que es español, pues escribe una carta muy divertida a Madrid que dice, el confesor salió de la reunión como un toro, como dice, como un toro agavillado, ¿no? Como que le hubieran dado un puyazo al toro, ¿no? Y eso, entonces, claro, porque es el derrumbamiento de toda esa estrategia de monolitismo católico que ellos tenían en mente. Si el emperador pacta con Sajonia y Brandenburgo y los tiene en su bando, pues se ha caído todo. ¿Qué ha triunfado ahí? La idea de Olivares de vamos a pactar con el protestantismo moderado porque es la forma de poder acabar con el conflicto alemán. Claro, Olivares en ese momento se frota las manos porque, bueno, ahora ya el siguiente paso es que nos ayuden a acabar con los holandeses. Y ese es el siguiente paso que hay ahí, que es lo de siempre. Venga, vamos a acabar con los holandeses. Pero claro, los holandeses no se van a quedar cruzados de brazos y los franceses menos. Entonces, los franceses intentan hostigar la paz de Praga y como no lo consiguen, pues tienen que tomar una decisión. ¿Vale? Y la Claro. decisión es lanzarse a la guerra. Ya Claro. no Y ahora voy a sí. seguir, Sí. claro, no voy a seguir financiando las subcontratas porque me han fallado todas, los daneses, los suecos, tal, y no me tengo que meter. Pero como Richelieu es muy listo, se va a buscar un pretexto para entrar en guerra, que luego los historiadores que son un poco ingenuos o que se lo creen, vale, pero que es una demostración palpable de lo que está pasando ahí, que es la captura del elector de Treveris. Vale. Ujú. Pongo en antecedentes. Habíamos dicho antes que el Sí. elector de Treveris se había pasado al bando francés, era un pro francés. Vale, claro, esto implica que Treveris es un pasillo que puede unir a las Provincias Unidas con los franceses y amenaza los Países Bajos leales por el sur. Vale. A todo esto, Francia ha firmado una serie de acuerdos, de pactos con diferentes territorios del norte de Italia, Mantua, Módena, tal, para atacar el milanesado, ¿vale? Y repartirse el milanesado, así, ¿vale? Lo tiene un acuerdo firmado para hacerlo, Saboya, Mantua, tal. Y tiene un acuerdo firmado en el 30 y, no recuerdo tener el 34, principios del 35, ¿vale? Con las Provincias Unidas, que ya no es que Francia financie a las Provincias Unidas, es que hay un acuerdo por invadir los dos, las provincias, perdón, el Flandes español, ¿vale? Y repartírselo. Claro, este acuerdo es secreto, pero todo el mundo sabe que la diplomacia es secreta, la que se va contando de uno en uno, porque al final todos los agentes lo saben. Es decir, Madrid sabe perfectamente que Francia ha firmado un acuerdo con la Haya para repartirse el País Bajo. La idea es, invadimos estos territorios, y si los territorios nos aceptan como sus señores naturales, pues muy bien, pero si no, los invadimos y nos los repartimos. ¿Vale?
Pero todavía hay historiadores que dicen no, que Richelieu no tenía apetencias. ¿Vale? Sencillamente, antes de entrar en guerra ya ha firmado acuerdos para repartirse el milanesado y para repartirse los Países Bajos. ¿Vale? Y Ujú, entonces, pues lo que está buscando es provocar a la monarquía. ¿Qué ocurre? Que el gobernador de los Países Bajos, el gran infante que ha llegado allí, no se puede quedar cruzados de brazos ante esto. Sabe que si le van a atacar por Treveris. Y entonces ujú. hace una operación que, claro, contada al vacío, pues nos puede parecer como muy fuerte, porque es nada más y nada menos que el rey católico autoriza lo que hoy llamaríamos una operación de comando, casi, aunque más numerosos, ¿no? Fuerzas flamencas, en este caso no son ni siquiera tres españoles, son fuerzas flamencas, bajan por el río y desembarcan en Treveris, pasan a cuchillo a la guarnición francesa y capturan al elector de Treveris. Es decir, el rey católico captura a un elector imperial que es un arzobispo católico. Entonces, ¿qué me están contando de guerra de religión? Vale. Ya. ¿Y por qué le captura? Porque el rey cristianísimo de Francia, cuyo valido es un arzobispo y cardenal de la iglesia, lo está utilizando como peón para atacar a los Habsburgo. Entonces, a partir de ese Ujú, momento, Francia declara la guerra a la monarquía hispánica, hace una pantomima, manda un heraldo a Bruselas, a tal, y eso. Y claro, entonces el conflicto cambia radicalmente. El conflicto cambia radicalmente porque lo que había sido un conflicto eh, para ver el equilibrio centroeuropeo y el gobierno del imperio, ahora ya es un conflicto internacional sin ningún tipo de dudas, donde la potencia, y aquí la diferencia es la percepción que hay en Madrid de la percepción que hay en Viena. En Madrid la percepción es clara. La cabeza pensante de todo esto y quien financia esto es Francia. Luego tenemos que ujú. cargarnos a Francia. Mientras que los imperiales, por diferentes razones, algunos por ceguera, otros por intereses, dicen, no, no, aquí quien es peligroso es Suecia, que es quien tiene los ejércitos en el imperio. Tenemos que acabar primero con los suecos. Y estas Ujú. dos formas de entender la guerra son las que van a impedir a la Casa de Habsburgo diseñar una política común y al final les van a llevar al fracaso. Vale, Claro. aquí podemos discutir o podemos pensar quién llevaba razón o quién no. Yo soy un poco ventajista y digo, ¿cómo acaba la guerra? ¿Con la derrota? Pues entonces es que se hizo mal, porque si no hubiera acabado con la victoria. ¿Y por qué se hizo mal? Porque Viena nunca obedeció lo que le decía Madrid. Dice, no, es que hay que atacar a Francia. Y sin embargo, Ujú. nunca se hizo una gran campaña de ataque a Francia. Y las que hay que se han magnificado mucho, realmente son casi casualidades. ¿Vale? Pero por eso es tan importante Nordlingen y sus consecuencias, porque es la entrada en Francia. Francia se quita la careta, sigue financiando a Suecia, porque la va a seguir financiando. De hecho, firma nuevos tratados, ¿no? El Tratado de Visa del 36, el de Hamburgo del 38, ¿vale? Donde va marcando las pautas y los suecos se van a mantener absolutamente fieles a Francia. Es decir, van a estar luchando siempre, siguiendo de una forma más directa o más indirecta las órdenes francesas. Ahí el gran mérito es de Oxentierna, que es el canciller sueco. Claro, hay que tener en cuenta que cuando Gustavo Adolfo muere, su hija Cristina debe tener 5 o 6 años, no tiene más, no llega a los 10 ni siquiera. Entonces, claro, es una niña y tiene una regencia y Oxentierna va a ser la sustancia gris de todo esto y un líder político muy capaz que tiene además el mérito de saber elegir a generales que son también hombres muy eficientes, ¿no? De Tortenson o Banner o todos estos, muchos de ellos se han formado bajo Gustavo Adolfo y son los que van a desempeñar eso. Pero claro, la entrada de guerra en Francia desvía la capacidad de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica Claro. ya no puede participar en los problemas imperiales como lo ha hecho hasta ahora porque tiene que defenderse de Francia y esto va a pasar factura en el imperio. Los imperiales solos son incapaces de acabar con los suecos. No, no es que de acabar, es que son incapaces de enfrentarse a los suecos. Y los españoles enfrentados a holandeses y franceses tampoco son capaces. Entonces, claro, Claro. el sistema. Va a haber unos años de incertidumbre, entre el 36 y el 40 son años de incertidumbre. Yo en el libro hablo que entre el 37 y el 42 son los años cruciales, ¿no? ¿Por qué? Porque son años donde todavía no se sabe hacia qué lado va a decantarse la balanza. Hay derrotas, victorias, tal, pero al final la monarquía
es incapaz de mantener su esfuerzo bélico en todos los escenarios, acaba saltando por los aires con las rupturas de 1640 y sin el apoyo hispano el imperio es incapaz, o sea, los Habsburgo imperiales son incapaces de sostenerse. Y eso es toda la siguiente fase de la guerra. Claro, bueno, que ya estamos en la hora, Fernando. No sé si dejarlo para. Porque claro, así que te quería preguntar, porque claro, la guerra de los 30 años en el centro Europa, sí, claro, termina en la paz de Westfalia, bueno, los diferentes acuerdos, ¿no? Que se llama la paz de Westfalia. En el Pero año claro, pero la guerra para la monarquía 48. sigue. Claro, La claro, guerra claro. para Es la que eso monarquía habría que sigue. hacer. Claro, la monarquía sigue lucha contra Francia hasta el 59 por las imposiciones que hace. La paz de Westfalia es otro gran mito historiográfico que nos Sí. han vendido la historiografía francesa y aquí te lo crees y ya está. Pero la paz de Westfalia no es ninguna paz, es un diktat. Es decir, es una imposición que se puede comparar a Versalles. ¿Vale? Es una imposición de los vencedores. Tanto es así que hay cláusulas de los tratados de Westfalia que no se pueden aplicar hasta 11 años después, porque no se permite a la monarquía actuar como miembro de la Paz de Westfalia, ¿vale? Se le imponen una serie de imposiciones que se saben que no se pueden cumplir porque la monarquía no está. Y entonces, claro, eh, eso daría para un programa más, analizar la Paz de Westfalia en sí y el mito que supone, porque la guerra franco-española acaba definitivamente en el año 59. Y son también Ujú. años, pues, muy que Francia está absolutamente tensionada, ¿vale? Porque Francia está al borde de la guerra civil, Pues, si te pero parece, consigue Fernando, lo dejamos aguantar. Las, aquí. las costuras, vale, las costuras francesas aguantan y las de la monarquía no. Sí, Es sí, la clave. sí. Muy Vamos, bien. es Sí, sí. una guerra de desgaste también. O sea, a ver quién Claro, aguanta la el guerra del conflicto gasto. más tiempo. Una guerra del gasto que ahí, si tuviésemos una pizarrita para poner, por ejemplo, para comparar la población, es que son comparaciones brutales. La comparación de la población francesa con la población por ejemplo, la península ibérica. Entonces, claro, que la monarquía pudiera aguantar tanto es realmente asombroso. Ujú. Pues lo dejamos para otro Pues, programa. Cerramos hoy aquí cuando y queráis. en el Muy siguiente ya bien. ese final de la guerra y, como tú me has dicho, el mito de Westfalia, que ya tiene el título y todo el vídeo. Vamos a analizar ese mito de Westfalia. Muy bien. Pues venga, Pues nada, Fernando, como siempre, un muchísimas auténtico gracias. placer. Gracias a ti Espero no haber y a la aburrido gente. mucho. No, nada, 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 Venga, nada, nada. Yo creo que va a gustar muchísimo. Nada, muchas venga, gracias pues a ti, un abrazo. Fernando. Venga, un saludo. Adiós. Hasta Y a luego. la gente que nos sigue, también muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.